Bien, hermanos, estamos reunidos nuevamente acá para poder continuar con este podcast que queríamos compartir con ustedes en estas horas que estamos estudiando la palabra de Dios, para poder compartir la clase número 9 de la serie que nosotros hemos denominado Los falsos profetas entrantes, permanecientes, salientes o externos a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Se entiende, verdad? Y estudiamos el tema de los falsos profetas porque los falsos profetas siempre han existido y van a seguir existiendo y la van a atacar a la iglesia desde adentro o desde afuera. Por eso es que ahora queremos dar la clase número 8 de esta serie que denominamos los falsos profetas en la iglesia adventista del séptimo día. Pueden ser entrantes, pueden ser permanecientes, pueden ser salientes, pueden ser externos, pero la verdad es que la mayoría de todos ellos tienen un temperamento, un carácter y una personalidad de corte sectario. Entonces esta clase número 8 se llama Sueños, Visiones y Revelaciones de Satanás, parte 2. Por favor, tomen papel y lápiz y anoten bien porque yo quiero que ustedes sean muy buenos bereanos, estudiando la palabra de Dios y analizando bien los textos bíblicos, porque si vamos a estudiar un tema tan sutil como este, donde Satanás mezcla 99% de verdad y un 1% de error, es lógico que el vulgo del pueblo, o la parte vulgar del pueblo adventista, que no conozca la Biblia, que no ore, que no estudie, que sea formalista, es lógico que va a entrar por el aro cuando sea engañada por estos falsos profetas. Por eso, hermanos, tomen nota, yo les estoy dando tiempo y anoten los textos y los razonamientos para que ustedes después también puedan presentar argumentos y nadie los pueda engañar cuando surjan falsos profetas que está profetizado que van a surgir como lo vamos a ver, en esta clase, ¿sí? Clase número 8, Sueños, Visiones y Revelaciones de Satanás, parte 2. Ahora bien, en estas horas que estamos estudiando la Biblia, ¿quién se iba a imaginar que el diablo también profesa el cristianismo hoy en día? Profesa un pseudo cristianismo, da pseudo revelaciones y da una pseudo religión cristiana mundial. ¿Sí? Una pseudo religión cristiana madre mundial. Un pseudo cristianismo. Pero lo que menos nos íbamos a poner a pensar, tal y como lo dice el testimonio de Jesucristo en Mensajes Selectos, tomo 2, que dentro de la iglesia adventista de nuevo se iba a levantar el fanatismo religioso. Y si ustedes leen los primeros 12 capítulos de Mensajes Selectos, tomo 2, eso que ni contar si leen todo el libro, van a ver todos los errores que tienen que ver con los falsos profetas. Entonces, ¿quién se iba a imaginar que el diablo, ¿sí?, puede atacar desde adentro o desde afuera con falsos profetas? ¿Sí? Hay mucha gente que ahora está peleando, discutiendo, debatiendo con apóstatas. Pero, ¿y cuándo vamos a debatir el tema de los falsos profetas? Eso es lo que quiero saber yo en estas horas que estamos invirtiendo parte de nuestro tiempo estudiando la Biblia. O sea, ¿cuándo vamos a debatir los falsos profetas que hablan muy bonito de la doctrina? ¿Sí? Muy bonito de la doctrina, pero en realidad tienen errores sus doctrinas. Por lo tanto, hay herejía doctrinal, hay herejía moral y hay herejía espiritual. Sobre todo
lo que caracteriza a un falso profeta es primero la herejía moral, porque tienen una moral dudosa o una vida inmoral. Segundo, la herejía espiritual, porque la espiritualidad que ellos experimentan es una espiritualidad extraña a la que experimentaban los hombres de la Biblia del Nuevo Testamento. ¿Sí? No vamos a hablar del Antiguo Testamento porque el Antiguo Testamento era otro cantar. ¿Por qué? Porque Israel se regía como nación y pasaban otras cosas que ya no pueden pasar en una iglesia que ya no es una nación literal, sino una nación espiritual y que está repartida por todo el planeta. ¿Sí? Entonces, lo que pasaba en el Antiguo Testamento, ¿sí? Ya no es lo mismo que lo que pasa en el Nuevo Testamento, porque la verdad ha sido más revelada y por lo tanto ha sido más refinada. Y si las experiencias de los que se dicen ser profetas de Dios concuerda con la experiencia de los profetas del Nuevo Testamento y concuerdan con el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía y que fue manifestado en Helena Gold Harmon de White, entonces significa que son correctos. La hermana White es una verdadera profeta de Dios, pero cuando surge una verdadera profeta de Dios, siempre surgen las falsificaciones. Y ustedes van a notar algo. Las falsificaciones son tan graciosas que se parecen en un 99% y después tú encuentras el 1% que es ridículo, gracioso, patético y digno de conmiseración y lástima. Entonces, hermanos, el engaño es sutil y hay falsos profetas que realmente están entrando, otros ya están permanecientes hace años, otros se han salido y atacan a la iglesia desde afuera, y otros ya son externos desde siempre, como Nostradamus, Baba Vanga, Edgar Cayce y un montón de profetas que escribieron libros y todo eso, eh, pero centrándonos dentro de la iglesia adventista, desde Ernie Noll, pasando por Escalante y pasando hasta acá, hasta Tucumán, ¿sí? Argentina, nosotros podemos ver que hay algo que no nos cierra. Y yo le voy a explicar por qué hay algo que no nos cierra. ¿Cómo puede ser que una persona sea un profeta verdadero, se crea un profeta verdadero, no se crea un profeta verdadero, pero lo presuma, y sin embargo uno note en su carácter, en su temperamento y en su personalidad que tiene herejía doctrinal, herejía moral y herejía espiritual? Entonces, eso me ha llevado a ver a mí muchas cosas, ¿sí? Donde yo notaba que los que se decían profetas verdaderos de Dios y que estaban dentro de la iglesia adventista del séptimo día, su vida no concordaba con lo que decía la Biblia y el espíritu de profecía. O sea, sus vidas no reflejaban el carácter de Cristo ni la vida de Cristo. Vivían en juntaderas, salideras, comilonas, tomaciones, etc. Banqueteos. Hablaban vulgarmente, bromas, chistes, risotadas, o sea, y también bandos, peleas y divisiones por ver quién tiene la verdad. Y cada uno proclama su propia verdad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Acaso no está escrito así? Cada uno o cada hombre proclama su propia verdad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y bueno, estamos en esa búsqueda.
ustedes solitos, en estas horas que estamos invirtiendo, estudiando la Biblia, ustedes solo van a poder darse cuenta quién tiene la verdad, qué es la verdad, si como buenos verianos van a la Biblia a confirmar si lo que yo estoy diciendo es así o no es así. Entonces, ¿cómo se estudia la Biblia, hermanos? La Biblia se estudia analizando el texto, el contexto y la comparación de textos, ¿sí? No como ha dicho ahí por ahí algunos pastores que han dicho que una eminencia en Biblia o una eminencia en escatología o una eminencia en profecías bíblicas es aquel que tiene doctorados, que es profesor emérito de una universidad. No, hermanos. La verdadera eminencia es el que estudia el texto, el contexto y la comparación de textos. Ahora, no es que las lenguas originales no sean necesarias, pero a mí me ha tocado lidiar con gente que dice, ay, vamos a hablar del griego, la palabra en griego, la palabra en hebreo, la palabra en arameo. Y después nos vamos un poco más allá y utilizamos las lenguas muertas como el caldeo, el babilónico, el asirio, etcétera, etcétera, el sumerio, y ya la arruinan peor. ¿Por qué? Porque todos sabemos que cuando una persona empieza a hablar sobre gramática, sobre palabras, es porque no sabe Biblia. ¿Saben por qué? Porque la Biblia fue hecha para que la entienda hasta un niño. Desde un niño, un joven, un adulto y un anciano. Porque fue diseñada para que fuese entendida no por la raíz de la palabra, ni por el significado de la palabra, ni por el estilo literario en que fuera escrita, sino que la Biblia fue diseñada para que se entienda por sí misma, analizando el texto, el contexto y la comparación de texto de tal manera que se explica sola y no tengo yo que andar explicándola. Entonces, hermanos, la Biblia habla por sí misma y al árbol se lo conoce por el fruto. Entonces, redondeando la introducción, si hay herejía doctrinal, si hay herejía moral y si hay herejía espiritual, para nada va a ser un verdadero profeta de Dios. En el caso de la hermana Huay, nosotros vemos que ella no tenía herejía doctrinal, no tenía herejía moral, ni tenía herejía espiritual. Era realmente una profeta de Dios y se puede decir plenamente que era el testimonio de Jesucristo y no como dicen acá algunos en Tucumán, que era el testimonio de una viejita. Aquí en Tucumán dicen así, no, lo que pasa es que la viejita escribe así porque ella lo veía así al tema. No, no es que la viejita escribía así porque lo veía así al tema, es porque ella se sometía a la influencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo la inspiraba y entonces ella escribía lo que el Espíritu Santo le inspiraba y los mensajes son muy claros. Sin embargo, a mí me ha tocado lidiar con falsos profetas, hermanos, con muchos falsos profetas. Yo sé que lo que me están escuchando ahora ya deben estar cansados por el tiempo, pero tienen que seguir escuchando si quieren conocer el significado de lo que yo voy a decir. Yo he lidiado con muchos falsos profetas. eh, y lo triste, la mala noticia es que el 90% ya está muerto. Y el 10% que queda de por ahí algún anciano o jóvenes ya no tienen potencia de debate, ni de discusión, ni de presentación de argumentos, como ellos dicen. ¿Por qué? Porque hoy en día, hoy en día la gente se ha convencido de algo. Lo que no está escrito no se cree. Punto. A mí me pueden dar una explicación muy filosófica, muy linda, pero si yo no la veo escrita, analizado el texto, analizado el contexto, analizada la fecha en que fue escrita, analizada para quién fue escrita,
analizando el lugar geográfico en que fue escrito, analizando todo, yo no puedo realmente aceptar algo si no lo veo escrito de esa forma. Entonces, eh, hoy en día ya, digamos, básicamente los que quedan, ya ni siquiera se estudia, ni se discute, ni se debate. O sea que problema yo no me hago si aparece un falso profeta, directamente ni le llevo el apunte y listo. ¿Por qué? Porque conozco Biblia, manejo Biblia. Sin embargo, resulta que para distraer la atención de la problemática que hay dentro de la iglesia, resulta que ahora se hacen los defensores de la iglesia adventista peleando contra los apóstatas que se van. O sea, los falsos profetas salientes. Y hermanos, ¿para qué vamos a pelear con los falsos profetas salientes si ya se han salido? Si se han salido, que se vayan. Estamos tranquilos si se han ido. ¿Sí? Pero ¿por qué no debatimos y no ponemos en orden a esos que dicen que tienen sueños, visiones, revelaciones, impresiones, sugestiones, y que ellos le llaman de Dios, pero que son de Satanás, por la ridiculez de lo que uno descubre cuando le hace el análisis lineal a lo que ellos hablan o escriben? Entonces, hermanos, habíamos dicho la clase pasada en Juan capítulo 8, ¿se acuerdan ustedes de Juan? Por favor, leamos. En Juan capítulo 8 habíamos quedado la clase pasada. Juan capítulo 8. En el versículo 44 dice lo siguiente: vosotros de vuestro padre el diablo sois. ¿Lo entienden? Bien. Y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y esta es la parte importante que yo quiero que tengan en cuenta de Juan 8:44. La parte más importante de Juan 8:44 es la última parte. Noten la última cláusula que está vigente actualmente y que se la ve. Dice así la última cláusula de Juan 8:44. Cuando habla mentira, o sea que estamos descubriendo que el diablo habla, cuando habla mentira, de suyo habla, o sea, habla de sí mismo, habla de lo que él piensa, habla de lo que él siente, habla de cómo él ve las cosas, habla de cómo él las entiende y habla de cómo a él le parece que tiene que ser. Por eso dice, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hermanos, Satanás habla. ¿Y a quién le habla? A los hombres, a los cristianos. Y cuando habla, resulta que habla mentira porque es mentiroso y padre de la mentira. Sin embargo, hay gente que no se da cuenta que existe la inspiración del Espíritu de Dios y la inspiración del Espíritu de Satanás. Entonces, mis queridos hermanos, la inspiración del Espíritu de Dios, la inspiración del Espíritu de Dios es la inspiración que nos lleva a entender todo el texto, el contexto, la comparación de texto y la Biblia de tapa a tapa, ida y vuelta. En cambio, noten el mal carácter, el mal temperamento, la mala personalidad de la inspiración satánica, ¿sí? Que viene de abajo, que sube de abajo, que sube del sepulcro, que sube del Hades, que sube del infierno, que sube del Seol, que sube de las partes más bajas de la tierra, que sube de abajo. ¿Sí?
Entonces, vamos a ver la inspiración del Espíritu de Dios con buen carácter y la inspiración del Espíritu de Satanás con mal carácter. Entonces vamos rapidito a Santiago, rapidito a Santiago. Si nosotros vamos a Santiago, dice Santiago capítulo 3, primero vemos la inspiración del Espíritu de Dios con el carácter de Cristo. ¿Cómo es la inspiración del Espíritu de Dios con el carácter de Cristo? ¿Sí? Dice así, hermanos, dice así la palabra de Dios. Dice así. Santiago capítulo 3. Anoten, por favor, con papel y lápiz. Anoten. Santiago capítulo 3, versículo número 12 y 13. Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así ninguna fuente puede hacer agua salada y dulce. Versículo 13. Entonces, el versículo 13 te muestra el carácter de Cristo. ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Yo te hago una pregunta, hermanos. ¿Tú eres sabio y avisado? Porque si eres sabio y avisado, entonces dice así, muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Noten la gloria del Espíritu de Dios y la gloria de la inspiración del Espíritu de Dios que se manifiesta en un cristiano que a mí me encantaría llegar a ser ese cristiano. Y me imagino que a ustedes también. Entonces, ¿cómo es el carácter del que tiene la inspiración del Espíritu de Dios? ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Sin embargo, los falsos profetas que yo he conocido, pseudo profetas que yo he conocido, o gente que se dice muy amada por Dios y que Dios les revela cosas, no tenían ni mansedumbre ni comportamiento sabio, ni eran llenos de buenas obras. Nunca los he visto haciendo buenas obras, ni que me hayan contado que los hayan visto haciendo buenas obras. Siempre era discutir, debatir, pelear, y bueno, como yo era jovencito, me crié entre ellos, porque aquí abundaban. O sea, no tengo la culpa yo. Pero gracias a Dios yo me pude dar cuenta y me abrí y empecé a estudiar las escrituras por mí mismo. Y ahí es donde me di cuenta que esa gente iba para atrás y no para adelante. Entonces empecé a estudiar todos los libros que llegaban a mi mano y empecé a tomar nota y me empecé a dar cuenta de cómo viene la mano con esto de la inspiración falsa, diabólica, que inspiran a los falsos profetas. Entonces, habiendo visto ya la inspiración del Espíritu de Dios, vamos a ver la inspiración, porque ya la hemos visto la clase pasada, pero nunca está mal de nuevo reafirmar los conocimientos. Entonces, la inspiración de Satanás, la inspiración del espíritu de Satanás en los falsos profetas se caracteriza porque tiene terribles defectos de carácter. Son predicadores baratos, predicadores amargados, predicadores manipuladores, predicadores de corte sectario, predicadores que atacan a la iglesia adventista del séptimo día, predicadores que solamente compiten por el celo profesional a ver quién sabe más. Y no se trata de quién sabe más, se trata de a quién Dios le da más sabiduría porque le agrada. Entonces, hermanos, analicemos. Si nosotros, hermanos, leemos Santiago capítulo 3,
y noten cómo comienza a nombrar el carácter de los falsos profetas para que si por si acaso en tu iglesia local tú te encuentras uno que se dice, yo soy profeta, o soy un mensajero del Señor, o tengo sueños, visiones, revelaciones, impresiones, percepciones, sugestiones, impresiones, etcétera, tú te des cuenta primero por el carácter. Entonces dice Santiago capítulo 3, versículo número 14, 14 hasta el 16, ¿sí? Dice así: pero si tenéis envidia amarga, ¿no han notado ustedes cuando los profetas, cuando uno no les hace caso, se enojan? A nosotros, a mí y a un grupo de amigos, nos ha tocado a lo largo de tantos años, más de 30 años de cristianos, ir a debatir con falsos profetas o con gente del vulgo de la iglesia que les cree porque lógicamente no estudian. Es lógico que si no estudian parece que sabe el que más lee. Pero el tema no es leer o estudiar, el tema es leer bien y estudiar bien. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la inspiración del espíritu de Satanás, dice así: pero si tenéis envidia amarga. Yo he conocido falsos profetas viejos, ancianos, que me trataban mal, trataban de dejarme mal porque yo era sincero y quería predicar la palabra de Dios, quería predicar a Jesucristo y a la doctrina de Jesucristo. Y me menospreciaban, me discutían todo. Pero como les digo, el 90% ya está muerto y el 10% que queda ya no tiene fuerza y está condenado al ostracismo. ¿Por qué? Porque tantas fechas que predijeron y tantos eventos que predijeron, ninguno se cumplió. Repito, las fechas que pusieron, ninguna se cumplió. Los eventos que predijeron, ninguno se cumplió. Y encima los eventos que predijeron estaban mal ordenados cronológicamente, según el diagrama profético. Entonces, sigamos con el tema de la inspiración diabólica. La inspiración diabólica, dice el versículo 14, algo que es extremadamente para mí fascinante, porque hasta me cubre a mí, me defiende a mí, me guarda a mí. La escritura me guarda a mí, es como una salvaguardia que yo tengo para que me guarde a mí. El versículo 14 dice: pero si tenéis envidia amarga, ¿no has visto esos predicadores amargados que solamente condenan, discuten, debaten, pelean, que se hacen los machitos por teléfono, por internet, pero no tienen el valor de venir a hablar frente a frente? ¿Sí? Es fácil criticar de lejos, pero es fácil agarrarlo frente a frente a una persona. ¿Sí? Bueno, yo noté que todos estos falsos profetas que me criticaban a mí, no se le cumplió ni la fecha, ni el evento, ni el orden cronológico del evento. Y encima notaba que su vida era un desastre. Y las vidas de sus familias eran un desastre. O sea, había herejía doctrinal, herejía moral, herejía espiritual, ¿sí? Eh, fornicación, adulterio, sodomía, eh, alcoholismo, drogadicción, mucho alcoholismo sobre todo, maltrato hacia las esposas, maltrato hacia los hijos, eh, prácticas sexuales deshonrosas, ¿sí? Estos falsos profetas obligando a las mujeres a tener sexo que no quieren,
obligándolas a ver películas pornográficas degradantes, etcétera. O sea, un montón de cosas que yo sé que ustedes me están entendiendo. Entonces, eh, ¿a qué quiero llegar con esto? Si ustedes son inteligentes, se van a dar cuenta de que importa el reconocer si hay herejía doctrinal, herejía moral y herejía espiritual. Si hay esas cosas, hermanos, date la vuelta y vete, porque son como Balaam. Hasta Balaam hablaba con Dios y tenía un montón de pecados acariciados. Por eso Dios vivía enojado con él, hasta que finalmente Dios lo castigó y murió, y lo entregó en manos de los israelitas, y los israelitas lo mataron. Pero ese otro tema que lo vamos a ver porque aquí hay mucha tela para cortar. Repito, hay mucha tela para cortar. Nada más que yo no lo quiero hacer tan largo al estudio porque si no después no me lo escuchan y no pueden tomar nota tampoco. Entonces, si ese falso profeta es autoritario, manipulador, pervertido, adúltero, fornicario, degenerado, pornógrafo, etcétera, 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 y hemos conocido muchos casos de pastores mundiales, recuerdan que fueron denunciados por violaciones, aunque en este caso no me estoy refiriendo a pastores. Nunca he tenido problema con ningún pastor. Los pastores han sido re amables conmigo, pero sí he tenido problemas, ¿no? Y noten esta paradoja. Los que predican la verdad presente, a veces puede ser que tengan algunas diferencias con la iglesia, con la misión, con la división, etcétera. Yo no tuve problemas con ellos, yo tuve problemas con los laicos que acariciaban pecados en su vida. Los pastores se portaron muy bien conmigo, me trataron muy bien. Tengo muy lindos recuerdos de todos los pastores. Entonces, volviendo a Santiago capítulo 3, versículo 14, dice, pero si tenéis envidia amarga y contención, o sea, bronca, gana de pelear en vuestros corazones, no os gloriéis ni seáis mentirosos contra la verdad. En una palabra, si tenés una envidia amarga, si tenés contención, no te glories y no seáis mentirosos contra la verdad. No peleéis contra la verdad. Y saben qué casualidad que estos falsos profetas que yo he conocido, por lo menos aquí en Tucumán, porque en diferentes partes del mundo se comportan de diferente forma, ¿no? Sociológicamente y antropológicamente no se van a comportar de la misma forma, aunque el principio es el mismo. Aquí, por ejemplo, los que se creían iluminados, soñadores, videntes, profetas, nunca predicaban la verdad presente, o sea, el mensaje de los tres ángeles para el mundo y el mensaje de la iglesia de la Odisea para nosotros, para adentro, para la iglesia. Para el mundo es el mensaje de los tres ángeles, para nosotros es el mensaje a la iglesia de la Odisea. El que no se arrepienta y obedezca el mandato del testigo fiel, no podrá recibir la lluvia tardía y no estará preparado para ser sellado. Entonces yo he notado que estos falsos profetas, para ellos no existe ley dominical, no existe reavivamiento y reforma, no existe lluvia tardía, y cuando existe, la colocan equivocadamente, y repito, la colocan equivocadamente en el orden cronológico que llevan. O sea, cuando hacen el diagrama, no tienen ni siquiera la menor idea cómo va colocado cada acontecimiento profético que tiene que suceder. Entonces, dice ahora el versículo 15. Por favor, noten el versículo 15. Que esta sabiduría, que es la que miente contra la verdad, y que dice que no es importante el mensaje de los tres ángeles y el mensaje a la iglesia de la Odisea, que comprende todo,
comprende el santuario, la ley, el sábado, sistema pro salud, todo, que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. ¿Quedó claro? Hay una que desciende de lo alto y otra que sube de abajo. ¿Sí? Bien, que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal y diabólica. Hermano, ¿qué inspiración tienes tú? ¿La del Espíritu Santo, que es la que desciende de lo alto? ¿O la diabólica, que desciende de que sube de lo terrenal, que es animal porque es carnal y apela a la carne? Y es una sabiduría que es diabólica, y es diabólica porque el mismo contexto te lo está diciendo, miente contra la verdad. La sabiduría que sube de abajo y que es terrena, animal y diabólica es precisamente diabólica porque miente contra la verdad. Entonces, no prediquemos el mensaje de los tres ángeles, el mensaje del santuario, el mensaje a la iglesia de la Odisea, la vigencia de la ley, la observancia de cada uno de los mandamientos, el ministerio sumo sacerdotal de Cristo en el lugar santísimo, el juicio investigador, la firmeza del sábado, la vigencia del sábado, la vigencia de la ley, todo lo que tiene que ver con la verdad presente que está revelada para hoy. Entonces, lo que no tuve oportunidad de explicar en la clase número 8, lo repasamos ahora ya completamente y con más tiempo que en la clase anterior, a esto de las inspiraciones. Quiero que quede claro que hay una inspiración que desciende de lo alto y otra que desciende de acá de lo terrenal, de acá de abajo de lo terrenal, y que es diabólica. Pero ahora noten, te muestro primero y tú dices, uy, ¿no vas a mostrar primero de nuevo? Sí, porque a mí no me es molesto el escribiros siempre las mismas cosas o el exhortaros siempre las mismas cosas. La inspiración del Espíritu Santo es así. Tomen nota. Santiago capítulo 3, versículo número 12 y 13. Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas? No. ¿O la vid higos? No. Así ninguna fuente puede hacer agua salada y dulce. Versículo 13. ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Y qué casualidad que cuando yo debatía con estos falsos profetas o hablaba con estos falsos profetas, ¿saben lo que veía yo en ellos, hermanos? Yo solamente veía sabiduría terrenal, sabiduría animal y sabiduría diabólica. Ahora, sigo explicando la inspiración del Espíritu Santo. Versículo número 17 y 18. Noten cómo es la inspiración del Espíritu Santo que desciende de lo alto. Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura. O sea, no te da transigencia, no te da permisividad para que tú tengas pecados acariciados. Repito, mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después es pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida,
y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Sin embargo, ¿por qué yo les enseño esto, hermanos? Porque en base a mi experiencia de más de 35 años de cristiano, he visto cómo los falsos profetas, hermanos, no son puros, no son pacíficos, no son modestos, no son benignos, no son llenos de misericordias, no son llenos de buenos frutos, sí son juzgadores y condenadores, y sí son fingidos. Sí son fingidos. Entonces, tomen nota. Inspiración del Espíritu Santo, Santiago capítulo 3, versículo 12, 13, 17 y 18. Inspiración de Satanás. Santiago capítulo 3, versículo 14 y 15. Ahí lo tienen para cuando tengan que debatir, discutir, enseñar lo que ustedes quieran, siempre y cuando sea con el carácter de Cristo y en una conversación apologética donde se respeten. Si no hay respeto, no se puede hacer apologética. Porque si uno se enoja y grita y dice falacias argumentativas, entonces no entiende nada, ni de teología, ni de filosofía, ni de Biblia, ni de ciencia, ni de nada. En filosofía se estudia que las falacias argumentativas están hechas para hacer creer que algo es verdad, confundiendo al oponente con una falacia y queriéndole hacer decir al oponente algo que él no dijo. Y eso es manipulación psicológica. Y yo, que me gusta especializarme en sectas, por eso hablo de laicos de corte sectario a veces, me gusta mucho a mí, eso siempre me especialicé en el tema de instructorado bíblico, sectas, falsos profetas, apologética, consejería cristiana, eh, sistema pro salud, medicina psicosomática, nueva medicina germánica, etcétera. Siempre me ha gustado leer mucho de eso y no manejo solamente Biblia, manejo también otros conocimientos. ¿Sí? No soy médico, pero tengo conocimientos. Entonces, ¿a qué voy yo con esto, hermanos? Si nosotros volvemos a Juan capítulo 8, vuelvan a Juan capítulo 8, por favor. Juan capítulo 8, versículo 44. En Juan capítulo 8, versículo 44, dice así: lo tienen. Juan capítulo 8, versículo 44. Dice así: ahí está, hermanos. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida, o sea, asesino de almas, porque él te asesina con herejías doctrinales, primero empieza engañándote con una herejía doctrinal. Después sigue haciéndote experimentar una herejía espiritual. Y finalmente terminas en la ruina de la herejía moral, que es el pecado, y caes. Bueno, si caemos, nos podemos levantar. El tema no es la caída, el tema es que me levante por la gracia de Cristo Jesús, no por mis propios esfuerzos. Ahora bien, esto que ustedes han leído, el asesino ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él.
Así también hoy en día hay gente que no puede permanecer en la verdad. ¿Y saben por qué no pueden permanecer en la verdad? Porque no hay verdad en ellos. No estudian la Biblia con oración. No estudian la Biblia ni oran. Entonces, ¿cómo van a permanecer en la verdad si no hay verdad en ellos? Bien, y dice la última cláusula que ustedes ya saben, la más importante de Juan 8:44, dice, cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, para entender Juan 8:44, tú dirás, pero a ver, danos un ejemplo en el contexto. En el contexto, cuando dice, cuando él habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Bueno, te voy a mostrar en el contexto cómo él usó a personas para hablar a través de esas personas y ser piedra de tropiezo y de engaño para otras personas sinceras que sí querían conocer la verdad. Entonces, te lo muestro a Juan 8:44, ¿en qué contexto está? Leamos el versículo 31 al 43. Juan capítulo 8, versículo 31 al 43. Dice así. Y decía Jesús a los judíos. Noten que Jesús estaba hablando con los judíos. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Qué hermoso, ¿no? Pero ahora noten cómo contestan ellos en el versículo 33. Y ahí ya podemos discernir espiritualmente cómo el diablo está actuando. Si tú eres espiritual, en estas horas de estudio que tú le estás dedicando a escuchar este tema, te vas a dar cuenta cómo ya Satanás está ahí trabajando. Noten cómo contestan ellos sin darse cuenta en el inconsciente que Satanás está trabajando en el inconsciente de ellos. Entonces, ¿cómo contestan en el versículo 33? Respondiéronle, simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿de qué estábamos hablando hace rato? De que un falso profeta da malos frutos y que un árbol malo da malos frutos, fruto de pecado. Entonces Jesús sabiamente en el versículo 34 dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Versículo 35. Y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Jesús en el versículo 37 le deja en claro que él sí conoce la verdad y que la maneja. Versículo 37. Sé que sois simiente de Abraham, mas procuráis matarme. Mas procuráis matarme. Entonces, como yo siempre les digo, analicen el texto, el contexto y la comparación de textos. ¿Qué dice después él más adelante? ¿Quién era el homicida desde el principio que estaba obrando en los judíos para que lo maten a Jesús?
El mismo diablo, el mismo diablo. No sé si tú con tu discernimiento espiritual lo estás pudiendo ver el detalle. Entonces, en el versículo 37 se confirma el 44. Noten, sé que soy simiente de Abraham, mas procuráis matarme porque mi palabra no cabe en vosotros. Así hoy en día los falsos cristianos odian a los verdaderos cristianos porque los verdaderos cristianos predican la palabra de verdad y de su boca sale palabra de verdad y no dejan que la palabra de verdad caiga a tierra. Pero resulta que cuando predican la palabra de verdad, esa palabra no encuentra cabida en estos falsos cristianos. No dice, oh, es muy condenador, es legalista, tiene mal carácter, lo dijo mal, lo dijo de mala forma. Ay, ¿por qué grita? Ay, ¿por qué? ¿Cómo quiere que le digan? ¿Con musiquita de fondo? Por favor, hermano, se lo digo con todo respeto, ¿no? Y con una cierta indignación porque le voy a ser sincero, no les quiero mentir. Aquí sí lo puedo decir porque tenemos mucho tiempo, pero eh, han hecho tanto daño aquí los falsos profetas que ahora están condenados al ostracismo y no pueden predicar en ninguna iglesia. Andan predicando en casitas, casitas de oración no aprobadas por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, casas de hermanos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque les vuelvo a repetir, las fechas, los eventos y el orden cronológico de los eventos que habían predicho, nunca ninguno se cumplió hasta el día de hoy y no se van a cumplir. Y cuando se cumplan, se van a cumplir no cuando ellos digan, sino cuando Dios dice que se tienen que cumplir. Entonces, versículo 37. Sé que soy simiente de Abraham, mas procuráis matarme porque mi palabra no cabe en vosotros. Así hoy en día, hermanos, tú le predicas a ciertos cristianos y tú lo vas a ver que ponen la cara larga. ¿Por qué? Porque la palabra de Jesús no le cabe en ellos. Pero por favor, esto se pone más fuerte todavía. Noten cómo se pone más fuerte todavía. Versículo 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Y hermanos, esto que dice acá, hermanos, en el versículo 38, ya si no entiendes esto, cómo Satanás inspira e influencia a un falso cristiano, a un falso creyente, ya si no entiendes con esto, entonces ya no lo vas a entender más. El versículo 38 dice, yo hablo, Jesús dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Cómo? Última cláusula del versículo 38. Y vosotros hacéis lo que habéis oído, lo que habéis oído, lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. El versículo 37 y 38 confirman Juan capítulo 8, versículo 44. El diablo habla, y cuando habla, habla mentira, porque habla de suyo propio, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Y a quién le habla? ¿A quién le habla? Y bueno, retrocedamos al versículo 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Y vosotros, lo que me estáis escuchando, judíos o no,
hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Por eso, hermanos, yo les aconsejo que oren mucho, que estudien mucho la Biblia, porque el diablo habla y te habla tu mente, te sugestiona, te habla con sugestiones a tu mente, te sugiere malas palabras, te sugiere malas obras, te sugiere malos pensamientos y te sugiere malos sentimientos. Y Jesús lo ha dicho clarito en la última cláusula del versículo 38. Y vosotros hacéis, obráis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. La gente que no está en una íntima comunión con Cristo siempre hace lo que oye cerca del diablo, porque el diablo le habla y ellos oyen. Ahí tienen una forma de inspiración diabólica, una forma una forma de iluminación falsa diabólica, una forma de inspiración diabólica, una forma de influencia diabólica, una forma de insuflación diabólica. ¿Sí? Entonces, versículo 39. Respondieron y dijéronle, nuestro padre es Abraham. Noten cómo el diablo lo sigue engañando. Respondieron y dijéronle, nuestro padre es Abraham. Dícele Jesús, si fuerais hijos de Abraham, las obras buenas que Abraham hizo, ustedes también las estarían haciendo. Versículo 40. Empero ahora procuráis matarme. A ver, ¿qué se entiende por eso? Empero ahora procuráis matarme, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Hermanos, el versículo 40 es fascinante. Entonces, el versículo 37 y 38 dice que los cristianos carnales oyen la voz de Satanás y hacen lo que Satanás les habla. Y el versículo 40 dice clarito que los hombres de Dios, ¿sí?, hablan la verdad, la cual oyen de Dios, que es lo mismo que es lo que hizo Abraham. Abraham hacía lo que oía de Dios. Yo te pregunto, ¿tú eres un cristiano carnal que hace lo que oye cerca de su padre el diablo, lo que le habla el diablo? ¿Lo que oye de lo que le habla el diablo? ¿O es un hombre espiritual como Jesús y como Abraham que hacen y obran lo que oyen de su Padre Celestial, lo que oyen de su Padre, de nuestro Padre Celestial, de nuestro Padre Celestial, el Padre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué eres tú? ¿Un cristiano carnal que hace lo que el diablo te habla y tú le escuchas? ¿O que haces las obras de Cristo y de Abraham, que eran hombres que hacían lo que Dios les hablaba que hagan y ellos oían la voz de Dios, ya sea literal o espiritualmente, pero la oían a la voz de Dios? Entonces, hermanos, para que nosotros seamos cristianos, que hagamos obras buenas, las cuales hemos oído de Dios, como lo hizo Abraham, tenemos que estudiar profundamente la Biblia y orar. Y eso nos va a capacitar con la gracia divina para que nosotros podamos ser cristianos que permanezcan firmes y con las lámparas despabiladas y listas, puestas para arriba, hermanos, para que cuando
descienda la gracia espiritual, ¿sí? Nosotros realmente podamos tener poder para alumbrar al mundo y alumbrar el camino a la llegada del esposo. Entonces, yo te acabo de leer el contexto anterior de Juan 8:44 y tú ves cómo, judío o no judío, hay gente que lo escucha al diablo, que le habla a su mente, ¿sí? Y ellos hacen las obras del diablo. Y ahora entonces leamos versículo 45 al 52. Juan capítulo 8, versículo 45 al 52. Dice el versículo 45, y porque yo digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Ahí está un pequeño cañito para los perfeccionistas, para los que dicen que la humanidad de Cristo, para los que dicen que la humanidad de Cristo tenía tendencia al pecado, hermano. Si la humanidad de Cristo tuviera tendencia al pecado, a la inmundicia, a la depravación, a la lascivia, al fruto de la carne o los frutos de la carne, Cristo nunca podría haber dicho, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Porque si la naturaleza humana de Cristo hubiese tenido tendencias al pecado, yo le podría decir, no, mira, yo te redarguyo de pecado porque se te nota que tenés tendencia a la lascivia, tenés tendencia a mirar esto, a tocar esto, a sentir esto, a hablar esto, a criticar, a chismear, a golpear, a pelear, a discutir, tenés tendencia a ser vanidoso, narcisista, creído, etcétera. Porque se te ve la tendencia, se te nota la tendencia y todo el mundo se da cuenta de la tendencia. Pero Jesucristo, siendo tan puro, porque es puro, el santo ser que nacerá, Cristo le hace una pregunta que los deja mudo y dice así, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Bueno, cabe aclarar para los que no han estudiado conmigo, los que estudian conmigo Biblia ya hace muchos años saben a lo que me refiero, pero los que no han estudiado Biblia, les voy a hablar un poquito de la humanidad de Cristo, un minuto. Eh, la humanidad de Cristo, hermanos, es un misterio. ¿Por qué? Porque yo soy un ser humano 100%, pero yo no soy Dios hecho hombre. En cambio, Jesucristo sí. Entonces, yo soy un hombre. Eso es simplote. Eso es simplote. Yo soy un hombre. Así de simple. No hay ningún misterio. Soy un hombre. Pero Cristo era Dios hecho hombre. Y su parte divina nunca dejó de ser divina. Y su parte humana nunca dejó de ser humana. Y encima se fusionaron de una manera perfecta. Ahí tenés tres misterios. Entonces, mi naturaleza caída no va a ser igual a la naturaleza caída de Cristo, que Cristo tomó con 4000 años ya de pecado de la raza humana que se había venido decayendo por tanta transgresión. Sin embargo, eso a mí no me importa. Si él hubiera venido a los 1000 años, a los 2000 años, a los 3000, vino a los 4000, eso no importa. Lo que te está queriendo decir es que a él nadie lo puede redarguir o retar o reprender de pecado. ¿Por qué? Porque él no es un hombre solo, es la divinidad hecha hombre, es Dios hecho hombre. Yo sí,
Yo soy un hombre simple, simplote. Yo soy un simple hombre pecador, con naturaleza pecaminosa y caída. Ustedes van a encontrar citas donde dice que la naturaleza humana de Cristo también era caída, pero ojo, te aclara bien, no alimentaba pasiones semejantes a las nuestras, ni tampoco tenía ninguna tendencia de ningún tipo al mal. ¿Por qué? Porque hay tres misterios. Su divinidad nunca dejó de ser divinidad. Su humanidad nunca dejó de ser humanidad. Y encima esas dos cosas se fusionaron de una manera perfecta que es un misterio. Triple misterio. Entonces, querer explicar la humanidad de Cristo así tan simplota como le explican algunos, ¿qué harían si Cristo se les para de frente y le dicen, ¿y tú qué me redarguyes de pecado? Bien, ahora bien, les explico. El pecado existe de dos formas. La primera forma en la cual el pecado existe es como naturaleza pecaminosa. Con eso nosotros nacemos. Nosotros nacemos con la naturaleza pecaminosa. No hay nadie que nazca sin naturaleza pecaminosa. Todos nacemos con naturaleza pecaminosa. Y eso no tiene nada que ver con el pecado original que enseña la Iglesia Católica, que dicen los laicos fanáticos que nosotros enseñamos. No, ellos no entienden ni teología, ni Biblia, ni nada. Entonces, todos nacemos con naturaleza pecaminosa. Lo que Cristo explica es otra cosa, y es que los niños y los imbéciles, como dice el espíritu de profecía, que así se le llamaba a los niños, a los jóvenes que nacían con deformidades, con retraso cognitivo, con síndrome de Down, etc., dice que tanto los niños sanos como los niños enfermos, por más que nacen con naturaleza pecaminosa, no se les imputa pecado porque son niños. Eso es otra cosa distinta. Son niños. Pero de que nacen con naturaleza pecaminosa, nacen hasta que toman conciencia y aprenden a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y hay una profecía en Isaías que ya te la voy a mostrar la próxima clase porque aquí hay mucha tela para cortar y vamos a tener que tocar un poco también la naturaleza humana de Cristo. Haciendo una profecía del Mesías, dice, tanto del Mesías como del hijo de Isaías, dice, y él comerá mantequilla y leche hasta que sepa amar lo bueno y desechar lo malo. ¿Qué está diciendo eso? Que Cristo era ignorante, que el Mesías iba a ser ignorante. No, se está refiriendo a que hay un crecimiento madurativo hasta que vamos entendiendo qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero todos tenemos naturaleza pecaminosa. Ahora, no todos pecan a conciencia. Dios considera el pecado cuando lo hacemos a conciencia. Cuando no lo hacemos a conciencia, también lo considera pecado, pero no lo imputa. A un nené que hace algo que nosotros sabemos que está mal, él peca, pero Dios no le imputa pecado porque él ni siquiera comprende lo que es pecado, ni comprende lo que es justicia, ni siquiera puede discernir entre lo uno y lo otro. ¿Me explico? Entonces, hermanos, el pecado existe primero como naturaleza pecaminosa. Todos nacemos con naturaleza pecaminosa. En pecado me concibió mi madre. Así está escrito. También está escrito, todos se portaron mal,
todos se desviaron desde la matriz. Y así tengo un montón de textos donde yo te muestro y te hago apologética bíblica y te muestro que no es tan sencillo el tema como tú dices, porque no estudias en profundidad. Entonces, el pecado existe como naturaleza pecaminosa y después existe como la actividad dinámica del pecado. O sea, lo practico en pensamiento, lo practico en sentimiento, lo practico en obra y lo practico en obras y lo practico en palabras. Entonces, el pecado existe como naturaleza pecaminosa y existe como acto. Un acto del pensamiento, del sentimiento, de las palabras y de las obras. Entonces, habiendo dejado en claro eso, hay mucha gente que no entiende la humanidad de Cristo y es un misterio. Timoteo 3:16 dice así: grande es este misterio, grande. No es simplote que venga uno y diga, ah, sí, Jesús se hizo hombre, es un hombre como yo, así simplote, simplote, es un hombre como yo. No, dice, grande es este misterio. Te lo voy a leer y ya volvemos, porque si no leo, y yo que esperaba que esto sea corto, pero bueno, se hace largo. A ver, y lo estoy diciendo de memoria, ¿no? Estoy dando el estudio bíblico de memoria porque me decían que yo no daba de memoria, hermanos. Yo lo doy de todas formas. Puedo darlo de memoria, lo puedo darlo con planilla, puedo darlo con, con telas de computadora, puedo darlo con proyectores, puedo darlo con lo que sea. Para mí no es problema. O sea, manejo todos los estilos y eso no es problema para mí. Nada más que yo soy de la vieja escuela. Porque el que no tiene uña de guitarrero no sabe manejar la Biblia. Entonces, para mí, prefiero los libros físicos porque son transportables. En cambio, los medios digitales, si te cortan la luz, fuiste. Si te cortan la luz, fuiste. Y menos si no estudias la Biblia y no recuerdas los versículos bíblicos. Entonces, si yo voy a Timoteo, yo le hablo a los perfeccionistas, ¿sí? Y le leo un versiculito que a ellos no les gusta. Primera de Timoteo. Ustedes lo conocen. Dice así, Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Y sin contradicción, ¿quién se atreve a contradecir los perfeccionistas? ¿Los perfeccionistas? Yo lo conozco a todos los perfeccionistas por nombre, tanto pastores como laicos. No los nombro por una cuestión de ética, pero los conozco a todos. Y yo prefiero quedarme con lo que está escrito. Dice así, y sin contradicción, en una palabra, ¿quién se atreve a contradecir esto que voy a decir? Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Y a ver, ¿cuál ha sido el misterio de la piedad? Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto, los ángeles lo miraban en todo tiempo, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Y hermanos, ni Dios ni los ángeles lo han visto pecar nunca, ni le han visto una manifestación de tendencia degenerada al mal como si fuera cualquier ser humano común. Entonces yo te pregunto, si la encarnación del Verbo nadie la puede contradecir y nadie puede contradecir que es un grande misterio, ¿por qué tú vienes a decir que no es un misterio, que es algo muy simple, muy simplote, que Dios hizo hombre y que fue un hombre igual que yo y que tú? Así de simplote. Cuando la Biblia me dice otra cosa distinta, otra cosa distinta.
Entonces, hermanos, querer explicar la humanidad de Cristo y decir que fue un hombre simplote con tendencias al mal es una blasfemia que contradice el grande misterio de la piedad. En fin, se terminó. Volvamos a Juan capítulo 8. Volvamos a Juan capítulo 8 para redondear. Si volvemos a Juan capítulo 8, leemos ahora los versículos 45 al 52, dice: ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Los perfeccionistas? Pues si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. O sea, lo que está en la Biblia y en el espíritu de profecía. No lo que dicen ciertos pastores y ciertos laicos. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Versículo 48. Respondieron entonces los judíos y dijéronle: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? Me acuerdo que aquí había un falso profeta, ¿no? Había un falso profeta que más o menos él y el hijo de él han condenado más o menos una docena de personas de endemoniados, poseídos, insuflados, influenciados por el demonio, todo porque no les hacían caso a ellos, no creían como ellos y le discutían las doctrinas que ellos tenían. Bueno, aquí está la foto de ellos. Acá, hermanos, los judíos, escuchándolo al diablo, le dicen así: respondieron entonces los judíos y dijéronle: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Bueno, un falso profeta utiliza siempre la técnica de manipulación. La técnica de manipulación es tratar de hacerte creer distorsionando tu realidad cognitiva para ponerte en un estado de vulnerabilidad y en un estado de indefensión para que tú creas lo que él enseña. Y para que si tú no crees como él o no le haces caso, él te termine diciendo que eres un samaritano gentil y que tienes demonio. Sin embargo, acá pasó esto con un falso profeta y ha terminado condenado, porque ahora está condenado al ostracismo, predica casi balbuceando y no creo que le quede mucho tiempo de vida. Pero en fin, hizo mucho daño en la iglesia acá en Tucumán. Sin embargo, noten lo que Jesucristo les contesta. Jesucristo les dice en el versículo número 49. Respondió Jesús: yo no tengo demonio. Yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me habéis deshonrado. Y no busco mi gloria. Hay quien la busque y juzgue. Versículo 51. De cierto os digo, que el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. Versículo 52. Y por favor noten cómo son las personas que escuchan a Satanás. Se vuelven gnósticos, místicos y metafísicos y supersticiosos. Versículo 52. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices que el guardare mi palabra no gustará muerte para siempre.
bla, 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 etcétera, etcétera, los judíos todos bla, 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 y no entendieron nada lo que Jesús les quería decir. Hermanos, aquí también le contaba este caso porque los falsos profetas, cuando tú no le haces caso, y he visto documentales, hermanos, he visto documentales donde los falsos profetas, con el pretexto de sacarle el demonio a las hermanas, las llevan a la casa, a departamentos, a hoteles, y una de las formas de sacarle el demonio es teniendo relaciones sexuales con ella. Bueno, eso aquí también ha pasado, y yo conozco quiénes son y conozco los nombres. A una hermana de iglesia le pasó eso, y tuvimos que intervenir nosotros con mi equipo, con mi grupo de amigos que sabemos Biblia, que manejamos Biblia y que manejamos el espíritu de profecía, y le tuvimos que mostrar que no es así y que para nada tiene por qué ser así. Uno no va a estar insuflado por el diablo porque no le haga caso a las visiones eh, fruto de morfina y fruto de medicamentos que le hacen tener impresiones en la mente, porque los medicamentos producen confusión mental, ya que actúan en el sistema nervioso central y el periférico, o en alguno de los dos. No hay medicamento que no actúe en el sistema nervioso central o periférico. Entonces, hermanos, si una persona dice que está teniendo visiones, percepciones o revelaciones, fíjense primero si no está tomando remedios y qué remedios está tomando. Entonces, aquí ha pasado en Tucumán que gente que se decía profeta o vidente, o que Dios, que eran mensajeros de Jesús y que Jesús se les aparecía y que se les aparecía un ángel. Hubo varios que dijeron que se les apareció la hermana White. Dicen que se les apareció la hermana White y habló con ellos. Bueno, en fin, ¿a qué quiero llegar yo con esto, hermanos? Eh, no me interesa atacar a ningún hermano, pero sí me interesa atacar la falsa doctrina. La falsa doctrina, lo siento, pero la falsa doctrina la voy a tener que atacar y mostrarte que no es así. Entonces, cuando el diablo habla, el falso cristiano escucha, cree y cree lo que le dice el diablo. Y siempre los que predican la verdad son tildados de poseídos, endemoniados, insuflados por el diablo, influenciados por el diablo, dominados por el diablo, forzados por el diablo, qué sé yo, o sea, un montón de cosas raras. ¿Todo por qué? Porque se les descubren los pecados que ellos tienen. De hecho, eh, yo ya soy más grande. Cuando era jovencito me juntaba con ellos porque aquí no había nada, ni siquiera tecnología había. Estoy hablando de hace 30 años. Y no había celular, no había nada. Y solamente enseñaban los ancianos de iglesia. Y cada uno enseñaba como le parecía. Hasta que vino la tecnología y pudimos acceder a todos los materiales de la Biblia, de la bibliografía de la iglesia y del espíritu de profecía, y pudimos entender que esas cosas iban a volver a pasar y que iban a ser parte de la apostasía omega, ¿sí? Y de un nuevo reavivamiento del viejo fanatismo que ocurrió después de 1844, cuando la hermana White tuvo que combatir ese fanatismo porque surgían falsos maestros, falsos cristos, falsos profetas, tal y como lo dice todo Mensajes Selectos tomo 2. Si ustedes leen ese libro, los primeros 12 capítulos, se van a dar cuenta lo impresionante que es, y ese libro fue realmente un libro que me ayudó muchísimo para poder entender cómo viene la mano con estos falsos profetas. En fin, hermanos, yo les quería contar esto porque eh, mucha gente que está aprendiendo estas cosas se va a dar cuenta después que eh, cómo se portan y cómo es el carácter de los falsos profetas,
y cómo tratan de emularla a la hermana White, pero no le sale, no le sale. Entonces, cuando hablamos de sueños, visiones y revelaciones de Satanás, parte 2, clase 8, que es la que hemos estudiado ahora, la clase número 8, hemos dejado afirmado muchos conocimientos con muchos testimonios y aquí hubo grandes problemas porque bajo el pretexto de que decían que algunas hermanitas estaban poseídas, los hermanos se la querían llevar a la casa, se prestaban los autos, eh, las invitaban a departamentos para sacarle ahí supuestamente el demonio. Y por supuesto, profetizarle augurios de buena prosperidad para ellas. Hermanos, ¿a qué quiero llegar yo con esto? Para ir terminando. En la próxima clase vamos a cortar más tela de esto, porque yo quiero que el tema de los falsos profetas, porque van a volver a salir, ¿no? Predice mensajes selectos, tomo 2, que ya van a empezar a surgir de nuevo. Yo estuve charlando hace unos meses con un par de jóvenes que también tenían sueños. Ay, andaban contando sueños y sueños de acá y sueños de allá. Y cuando tú le preguntabas el sueño, era la ridiculez más grande que te daba risa. Ni concordaba con la Biblia, ni con el testimonio de Jesucristo. Entonces, hermanos, como ya se nos ha advertido que el fanatismo va a volver en la apostasía omega, es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado y estar muy preparados para no ser manipulados por esto que, oh, porque hablan recto, así hablan recto, que ellos tienen la verdad, nosotros tenemos la verdad y bueno, vamos a explicar acá cómo es esto de las visiones y del exorcismo y del echar fuera demonios y de sanar enfermos y todo eso. Hermano, voy dando un montón de clases donde te muestro la falsedad de todas estas cosas y del fanatismo que va a surgir con el falso reavivamiento y tú me vienes con estas cosas para cuando tú te enteres de esta clase ya habrá habido cientos de personas que la habrán escuchado y la habrán compartido con otras personas que tú ni siquiera te imaginas. Y la verdad ya estará diseminada y tú no podrás hacer nada, falso cristiano. La iglesia adventista está sufriendo mucho por todos estos sujetos, ¿sí? Entrantes, permanecientes, salientes o externos, que siguen atacando a la iglesia adventista con sus herejías doctrinales, herejías espirituales, para terminar finalmente en herejías morales. Todos somos humanos, todos cometemos errores, todos caemos, pero no todos permanecemos caídos y no todos practicamos ni vivimos en pecado. Ojo con eso, ojo con eso. Entonces, hermanos, los espero para la próxima clase. Para mí ha sido un placer poder estar con ustedes en este momento y poder dar esta clase. Y le pido que tomen nota y vayan de a poco anotando todo porque cuando venga alguno queriéndose hacer el polenta, ¿sí? Porque tienen mucha labia y muchos argumentos, a veces versículos bíblicos, pero sacados de contexto. Entonces ustedes calladitos van a la casa, oran y empiezan a repasar todo y no me creen a mí, sino a lo que estudien en la Biblia. Entonces, hermanos queridos, les quiero aclarar algo. No crean ustedes que yo hablo enojado. No crean ustedes que yo hablo enojado, que hablo con odio. No, no, no. Lo que pasa es que dice la Biblia, el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. O sea, la persona que estudia bien tiene fervor, tiene firmeza.
Y con ese fervor y esa firmeza es con lo que puede enseñar y transmitir el conocimiento para que otras almas sean afirmadas en la doctrina. Y en base a esa doctrina, construir una vida cristiana espiritual que realmente agrade a Dios. Pero no me malinterpreten, yo los quiero mucho, a todos los que estudian conmigo, que me escriben, y bueno, no te olvides de ponerme un like, no te olvides de suscribirte a mi canal Apologética Adventista, no te olvides de activar la campanita, y si quieres colaborar para que siga creando contenido doctrinal, puedes hacerlo, ya que nosotros no tenemos muchos medios, y menos acá en Argentina con la situación que estamos, para que estas verdades lleguen a más personas. Y ya próximamente, si Dios lo permite, voy a empezar a dar temas que ustedes han votado para que eh, podamos conocer más temas proféticos y muchos textos que la gente no tiene idea de lo que ni siquiera significan y que son tan importantes para entender no tan solamente la vida espiritual, sino la vida que nos toca vivir cada día. Humildemente ruego a Dios que transforme sus corazones y el mío y que realmente podamos tener una coinonía espiritual donde realmente nos apartemos de estas personas que se creen tan salomónicas, y dejarlos a ellos con sus invenciones y dejar que la verdad presente siga avanzando y que la Iglesia Adventista del Séptimo Día organizada siga avanzando. Nosotros no apoyamos a ningún grupo disidente y no somos un grupo disidente. Defendemos la verdad adventista y a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Tanto la Iglesia Adventista del Séptimo Día como la verdad de los adventistas del Séptimo Día debiera ser defendida por cada cristiano adventista que existe en este mundo. Nosotros ponemos un granito de arena y de ahí me imagino que muchas personas se van a animar también a dar estudios bíblicos, a dar clases bíblicas, a formar grupos pequeños, que como dice el espíritu de profecía, es un plan diseñado por el cielo. Que Dios los ayude, que Dios los bendiga, que Dios les llene de amor el corazón y los transforme a la semejanza de Cristo. Hacemos una oración. Querido Padre que estás en el cielo, somos pecadores, Señor. Humildemente te pedimos que perdones nuestros pecados antes que nada. Y luego que ahora, en este momento, Señor, cada uno puede estar teniendo una angustia, una amargura, una tristeza, una enfermedad, una falta de sentido en su vida. Yo te quiero pedir por estas personas que están escuchando este tema, no tan solamente por la doctrina, porque la doctrina es técnica, Padre, y sirve técnicamente para afirmarnos en la verdad, pero queremos pasar del tecnicismo ahora a ponerlo en práctica, orando a ti, Señor, reconociendo que nada podemos hacer separados de ti. Si hay alguien que está escuchando y compartiendo esta oración en diferido y tiene algún pedido muy importante ahí en su corazón, yo te pido que tú le contestes, porque quizás esa persona que tiene ese pedido también te quiere servir con todos los dones que tiene. Y te pido que tú le ilumines el corazón y los ojos espirituales para que esa persona tenga el fervor y la fuerza del Espíritu Santo y se atreva a obedecerte y a servirte. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.